Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos, de novelas, de dramas y de todo lo que nos encanta. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucha pasión superíndice 3N por nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y un tema que sinceramente me tiene con los pelos de punta. Adivinaron bien, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, de su relación superíndice 3N, de los rumores, de las indirectas y sobre todo, de la controversia que rodea a la nueva pareja de Can Yaman. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué copyright esperando? Aquí encontraron todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos, desde noticias de última hora hasta análisis profundos de sus personajes y relaciones. Así que denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Se los prometo, no se arrepentirán. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, durante y después copyright de su con diéresis copyright sito arrollador con Erken Zikway, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. La química que derrochaban en pantalla era innegable, y la ilusión superíndice 3N de que ese amor trascendiera la ficción superíndice 3N era palpable. Los fans incluyo copyright dome vivuamos con la esperanza de que ese candem se hiciera realidad. Era una fiebre. Y quien diga que no sintió superíndice 3 esa electricidad entre ellos miente. Pero como suele suceder, la vida real es diferente a la ficción superíndice 3N. Can y Demet tomaron caminos separados, y cada uno encontró superíndice 3 el amor en otros brazos. Demet se casó superíndice 3, aunque esa relación superíndice 3N lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin, y Can ha estado saliendo con diferentes personas. Y es precisamente aquí donde empieza el meollo del asunto, porque la última pareja de Can Yaman ha generado una ola de críticas y rechazo por parte de una parte considerable de sus fans. Una ola, un tsunami, de comentarios negativos, de comparaciones odiosas, de ataques directos que, seamos honestos, son inaceptables. No voy a mencionar nombres directamente porque no quiero alimentar a UNMU, es el fuego, pero voy a decir que esta nueva relación superíndice 3N no ha sido bien recibida por muchos seguidores de Can, especialmente por aquellos que aún más menos han con un reencuentro con Demet. Y aquí es donde quiero plantearles la pregunta, ¿es justo que los fans interfieran en la vida personal de sus ídolos? ¿Tenemos derecho a opinar sobre con qué copyright eligen estar? ¿A meter nuestras narices donde no nos llaman? Yo creo que no. Su copyright que es difícil, lo entiendo. Cuando vemos tanta química en pantalla, cuando nos emocionamos con una pareja ficticia, es normal querer que esa magia se traslade a la vida real. Es el poder de la televisión superíndice 3N, el encanto de las historias de amor que nos hacen suspirar. Pero hay que recordar que son actores que interpretan roles, y que sus vidas personales son precisamente eso, personales. Intocables. Son seres humanos con sentimientos, con derecho a la privacidad, con derecho a construir su propia felicidad. Can Yaman es un hombre adulto, libre de tomar sus propias decisiones y de elegir a la persona con la que quiere compartir su vida. Y aunque a nosotros como fans, nos pueda gustar o no su elección superíndice 3N, debemos respetarla. No podemos obligarlo a estar con alguien que no quiere, ni podemos criticar o atacar a su pareja actual simplemente porque no cumple con nuestras expectativas. Desde CU, no tenemos derecho a decidir por otros. Por favor. Y es aquí donde entra el explota del título. Creo que Can Yaman en algún punto ha llegado a su límite. Ha visto CU superíndice 3 mo su pareja es atacada, CU superíndice 3 mo se le juzga y se le compara constantemente con Demet, y creo que ha sentido la necesidad de defenderla y de pedir respeto. Y sinceramente lo aplaudo. Bravo, Can. Porque es fácil quedarse callado, dejar que las cosas fluyan, pero cuando el ataque es constante y dirigido a alguien que amas, hay que poner un alto. Es comprensible que se sienta frustrado y molesto. Imagínense estar en su lugar, ver CU superíndice 3 mo la persona que aman es víctima de acoso y críticas injustas. Creo que cualquier persona en su situación superíndice 3N reaccionará de la misma manera. Es instinto de protección superíndice 3N, es amor.
Y seamos sinceros, Q copyright N no defenderá a la persona que ama. Pero también copyright N entiendo la postura de los fans. Su copyright que muchos de ustedes lo hacen desde el cariu más menos o, desde el deseo de ver a Can feliz. Pero a veces, ese cariu más menos o se transforma en obsesiu superíndice 3N, y esa obsesiu superíndice 3N puede llegar a ser down más menos ina. Se convierte en una exigencia irracional, en una necesidad de controlar la vida de su ídolo. Y eso, mis amores, no es tú bien. Por eso, hoy quiero hacer un llamado a la cordura, a la razón superíndice 3N y al respeto. Aceptemos la decisión superíndice 3N de Can Yaman, apoyo copyright moslo en su camino y dejemos que sea feliz. No convirtamos su vida en un infierno con críticas y ataques innecesarios. Él tiene derecho a elegir, a equivocarse, a amar a quien le plazca. Y nosotros como fans tenemos el deber de respetarlo. Y sobre todo, recordemos que Demet Özdemir también copyright N merece respeto. Ella ha seguido adelante con su vida, ha superado momentos difíciles y merece ser feliz. No la involucremos en este drama, no la comparemos constantemente con la actual pareja de Can, y dejemos que siga su propio camino. Ella también copyright N tiene derecho a rehacer su vida, a encontrar el amor, a ser feliz. Y no podemos seguir anclados en un pasado que ya no existe. Creo que es hora de que los fans de Candem acepten que esa historia de amor, por maravillosa que haya sido en la ficción superíndice 3N, no se hizo realidad en la vida real. Y eso es tú bien. La vida sigue, las personas cambian y los sentimientos evolucionan. No podemos forzar el destino, ni obligar a dos personas a estar juntas si no lo desean. Es momento de pasar la página y de apoyar a Can y a Demet en sus proyectos individuales y en sus vidas personales. Dejemos que sean felices cada uno a su manera, y dejemos de lado las expectativas y las fantasías. No podemos vivir en un mundo de ilusiones, debemos aceptar la realidad y apoyar a nuestros ídolos en sus decisiones. Pero volviendo al tema central, ¿por qué copyright tanta reacción superíndice 3N negativa hacia la nueva pareja de Can Yaman? ¿Qué copyright es lo que molesta tanto a los fans? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, es la idealización superíndice 3N de la relación superíndice 3N Candem. Muchos fans, a pesar del tiempo transcurrido, siguen aferrados a la idea de que Can y Demet estaban destinados a estar juntos. Y cualquier persona que se interponga en ese destino, es vista como una amenaza. En segundo lugar, es la comparación superíndice 3N constante. La nueva pareja de Can es sometida a un escrutinio implacable comparándola físicamente en estilo, en personalidad con Demet. Y obviamente siempre sale perdiendo en la comparación superíndice 3N, porque la imagen de Demet es grabada a fuego en la mente de los fans de Candem. Es una comparación superíndice 3N injusta, porque cada persona es única y tiene su propio encanto. En tercer lugar, es el sentimiento de posesividad. Algunos fans sienten que tienen derecho a opinar sobre la vida personal de Can, como si fuera de su propiedad. Creen que al ser figuras públicas, los actores deben someterse a sus deseos y expectativas. Y eso, mis amores, es un error garrafal. Los actores son personas, no objetos. Y tienen derecho a vivir su vida como les plazca. Y en último lugar, es la envidia. Seamos honestos, a veces la envidia juega un papel importante en estas situaciones. Ver a Can feliz con otra persona puede generar envidia en aquellos que aún su más menos han con estar a su lado. Y esa envidia se manifiesta en críticas y ataques hacia la nueva pareja. Pero independientemente de las razones, lo importante es recordar que el respeto es fundamental. Podemos tener nuestras preferencias, podemos más menos con finales felices, pero no podemos permitir que esas preferencias se conviertan en acoso y críticas injustas. En resumen, mis amores, el punto principal de este vídeo es pedir respeto. Respeto por la decisión superíndice 3N de Can Yaman de elegir a su pareja, respeto por la vida personal de Demet Özdemir y respeto por la privacidad de ambos. Recordemos que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen ser tratados con dignidad y consideración superíndice 3N. Ya basta de alimentar el odio y la negatividad. Fomentemos el amor y el respeto. Quiero hacer con diéresis copyright énfasis en que este no es un ataque a los fans de Candem. Entiendo su pasión superíndice 3N, entiendo su ilusión superíndice 3N.
Pero creo que es importante canalizar esa pasión superíndice 3N de manera positiva, apoyando a Khan y a Demet en sus carreras, celebrando sus logros, pero respetando sus decisiones personales. No podemos vivir en un mundo de fantasía, debemos aceptar la realidad y apoyar a nuestros ídolos en sus caminos individuales. Y quiero mandar un mensaje directo a Khan Yaman mucho con diéresis Nimo. No dejes que las críticas te afecten, sigue adelante con tu vida, ama a quien quieras amar y no te sientas obligado a complacer a nadie. Tú eres el dueño más menos o de tu destino y tienes derecho a ser feliz. Y a Demet Özdemir, fuerza. No permitas que este drama te afecte, sigue brillando como siempre lo has hecho y no te dejes arrastrar por la negatividad. Tú eres una mujer fuerte y talentosa y mereces toda la felicidad del mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan controvertido. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N al respecto, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Es tú, N, de acuerdo con mi punto de vista? ¿Creen que los fans deberán ser muy respetuosos con la vida personal de sus ídolos? Los leo. Quiero saber sus experiencias, sus pensamientos, sus sentimientos. No se guarden nada. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Y recuerden, la felicidad estuvo en las pequeñas menos cosas y en disfrutar de nuestras series y actores turcos favoritos con respeto y pasión superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis amores. Besos. Y recuerden, respeto ante todo. Amor y pasión superíndice 3N por nuestras estrellas turcas, pero con límites. Besitos.